Resolviendo misterios de One Piece. Y es que volvemos con la sección de Resolviendo misterios de One Piece, que como su propio nombre indica, sirve para resolver misterios dentro de la obra de One Piece. Y es que lo que voy a hacer es comentar ciertos misterios que se han comentado o se han pasado por encima a lo largo de todo el manga de One Piece, pero que todavía a fecha de grabación de este vídeo no tienen una solución, no tienen una respuesta y parece bastante lejana que vaya a haber una. Así que yo mismo, utilizando todos los datos posibles que tengamos en el manga de One Piece, en el canon oficial y todo lo dicho por el autor, voy a intentar resolver cada uno de los misterios que vais a ver en este vídeo. Y si queréis que haga una parte con más misterios, pues dejadme en los comentarios qué misterios queréis que resuelva. Si queréis ver las otras partes donde he resuelto otros misterios de One Piece, en el comentario fijado tenéis una lista de reproducción para verlos todos. Recordarte que cada viernes a las 6 de la tarde hora española estamos reaccionando en directo al capítulo del manga de One Piece que va saliendo cada semana. Y si quieres ahora mismo puedes ir a seguirlo. Estamos viéndolo en el canal de Twitch y te puedes pasar cuando quieras a ver las reacciones en directo. Y si tienes el Twitch Prime y te suscribes completamente gratis, sería increíble. Ahora sí, ya me callo, te dejo directamente con el vídeo. Déjame en los comentarios qué estás haciendo, si te has puesto el vídeo de fondo para algo. Dale like al vídeo, suscríbete, si estás comiendo que aproveche. Y empecemos con el Resolviendo misterios de One Piece de hoy. El primer misterio que vamos a comentar es algo que desde el primer momento que empieza One Piece, desde el East Blue, ya se nos plantea, es algo que se nos pone en la boquita ya como que está a punto de suceder, pero van más de 1000 capítulos y todavía esto no sucede. Y es que a día de hoy, cuando miramos al horizonte, no somos capaces de vislumbrar cuándo va a ocurrir esto. Y es que el misterio del que estoy hablando es cuándo se va a dar el Mihawk contra Zoro. Desde el East Blue, desde el primer momento que llegamos al arco del Baratie, aparece un personaje que es muy poderoso, aparece el mejor espadachín del mundo, que es Dracul Mihawk, con una espada negra, con la espada Yoru, y es un personaje que humilla brutalmente a Zoro simplemente con una cuchilla, y dejan entrever que en algún momento estos dos se enfrentarán y que Zoro tendrá que superar a Mihawk para convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Pues bien, han pasado los años, han pasado los arcos, han pasado muchos entrenamientos, de hecho Zoro ha entrenado bajo la tutela del mismo Dracul Mihawk, pero a día de hoy no vemos una fecha clara de cuándo estos dos van a tener un enfrentamiento. Y no es solo que no veamos una fecha clara, es que ni siquiera se nos han dado datos, ni siquiera se nos ha asomado la patita de la posibilidad de la pelea de estos dos, y ni siquiera sabemos qué camino se va a recorrer para que se peleen estos dos, ya que a la mayoría de gente cuando le preguntas dan por hecho que en algún momento se tendrán que enfrentar, pero nadie te sabe argumentar de una manera más o menos lógica con la trama de por qué deberían enfrentarse, más allá de que simplemente pues pueda ser un combate quizás al final del manga, o incluso hay muchas otras posibilidades, ya que por ejemplo he escuchado que Shiryu de la lluvia, que es el espadachín de Barba Negra, se enfrentará a Mihawk, le ganará, tendrá una espada negra y Zoro deberá enfrentarse a él para superarle. Y como Shiryu habría superado a Mihawk, cuando Zoro le gane a Shiryu, esto significaría que Zoro es el mejor espadachín del mundo. Y como esta hay 1000 teorías, pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el misterio? ¿Cuándo se va a dar realmente el Mihawk contra Zoro? ¿Y se va a dar? Bien, pues sobre si se va a dar es bastante claro que sí, porque como digo, llevamos desde el East Blue que se nos está poniendo en la boca este enfrentamiento, se nos está diciendo directamente que estos dos personajes tienen que enfrentarse en algún momento y tenemos que ver la curva de entrenamiento del crecimiento del poder de Zoro para acercarse lo máximo posible a Mihawk y de esta manera derrotarle. Es algo que se nos viene diciendo desde hace mucho tiempo, Zoro quiere ser el mejor espadachín del mundo y para eso debe derrotar al mejor, no le vale con derrotar a cualquiera, debe derrotar a Mihawk. Lo primero que voy a hacer es descartar la teoría esta de que Shiryu u otra persona va a ser capaz de derrotar a Dracul Mihawk. A día de hoy veo bastante difícil esto, por varios motivos. El primero de todo y el más importante es que no hemos visto pelear en serio a este personaje nunca. Lo más cerca que hemos visto es cuando jugó un poco con Vista en el arco de Marineford y que peleó un poco con él, cuando obviamente solo estaba jugando y Vista, que era un espadachín bastante potente, pues bueno, aguantó ahí un poco, pero tampoco es que fuera la gran cosa, ya que Mihawk se notaba mucho que estaba jugando. Por lo cual, si llevamos más de 1000 capítulos y este personaje no ha peleado, en algún momento Oda nos va a revelar su fuerza, porque él mismo ha sido el que le ha atribuido el nombre del espadachín más poderoso del mundo. Y esto es algo que tiene pensado desde el East Blue, que no es algo que se le haya ocurrido a mitad de historia y que de repente lo haya metido. No, metió a este personaje, lo nombró directamente como el personaje más poderoso en el arte de la espada, hizo que este personaje fuera el escollo final de Zoro para superarlo y convertirse en el mejor espadachín del mundo. Entonces para mí
mí este personaje en algún momento nos debe demostrar su poder, y si ponemos directamente una pelea para los pocos capítulos de la serie que queden, entendamos pocos entre muchas comillas porque bueno, no nos quedan 1000 capítulos, supongo, ¿no? Entonces yo no veo que haya suficiente tiempo como para que Mihawk demuestre su poder contra alguien que realmente tenga un sentido narrativo de que pueda desarrollar todo su poder al 100% y enseñarlo, y luego enfrentarse a Shiryu y encima perder. Como que no da tiempo a que pase todo eso en los pocos capítulos que quedan si es que no empiezan ya directamente. Y obviamente no lo va a poner contra Shiryu y va a perder de primeras. Es decir, no vamos a ver el poder de Mihawk contra Shiryu y que encima pierda en el primer combate que veríamos, porque sería el personaje más vendehumos de la historia. Imagínate que nos plantean el mejor espadachín del mundo desde el arco de East Blue y la primera pelea que vemos contra Shiryu pierde. Sería un poco decepcionante. Bueno, un poco no, sería muy decepcionante. Y otra cosa a comentar es que yo no veo a Shiryu un peligro real. Me refiero, Shiryu sí que va a ser un personaje muy poderoso, sí que tiene una habilidad impresionante que es la invisibilidad, pero ¿a día de hoy creéis que este personaje tiene nivel del mejor espadachín del mundo? Yo no le he visto demostrar ninguna hazaña y ni siquiera he visto a Oda insinuarlo. Así como otros personajes de Barba Negra hemos visto que tienen cierto poder y que sí que son bastante peligrosos, creo que si tuvieran un personaje en la tripulación de Barba Negra capaz de derrotar a Dracul Mihawk, creo que nos lo hubieran insinuado, nos hubieran enseñado que ese personaje estaba a un nivel completamente diferente del resto de la banda o algo por el estilo, pero yo a día de hoy lo veo bastante complicado, porque también la habilidad que tiene, que es la de la invisibilidad, a no ser que la despierte y sea capaz incluso de ignorar al Haki, Mihawk probablemente tenga el Haki de observación bastante avanzado, más que nada por la escena que tuvimos en Marineford cuando ve a Luffy y le hace entender que si Luffy le ataca le cortará los brazos, ya que eso pues se da a entender que es como un Haki de Mihawk que envía a Luffy o algo por el estilo. Entonces da igual que sea invisible porque podría detectar su presencia con el Haki. Entonces no sé qué tan poderosa es esta habilidad, al menos contra un personaje como Mihawk. Entonces yo esta teoría, como digo, la descartaría un poco y ya me iría directamente a pensar cómo se puede dar el enfrentamiento final entre estos dos. A día de hoy no parece que vayan a tener una confrontación rival como enemigos, ya que la banda de Cross Guild, que es justamente donde se encuentra Mihawk, es una banda que está más centrada en la comedia y en la parodia, a pesar de que para mí, en mi opinión, sea súper interesante lo que hacen de cazar marines y que tengan a personajes como Crocodile o Mihawk que son muy poderosos, pero si el capitán es quien es, pues ya entendemos que la tripulación no va a ser un enfrentamiento de manera 100% seria contra los sombreros de paja. Como mucho podrían tener un Davy Backfight que me gustaría, pero yo no sé si eso serviría para definirlos como el mejor espadachín en un combate. Entonces me da la sensación que el combate entre estos dos al menos no va a venir por enemistad o por rivalidad directamente de las tripulaciones, sino que tiene que ser algo extra. Y a mí me da la sensación de que quizás podría ser después del final de One Piece, ya que en principio el fin del viaje de Zoro depende de dos cosas. La primera es que Luffy se convierta en el rey de los piratas y la segunda es que él se convierta en el mejor espadachín del mundo. Y de esta manera, si Zoro se convierte en el mejor espadachín del mundo y luego Luffy obtiene el One Piece, pues ya si luego tenemos una guerra final quizás no esté de su lado o quizás se retire de la piratería porque lo habría cumplido todo, de manera que sería un poco raro el generar la parte final de la historia con un Zoro que ya lo habría cumplido todo. En cambio, si Luffy consigue el One Piece, Zoro todavía tendría su meta en la cabeza y querría ser el mejor espadachín del mundo, así que ¿qué haría? Pues seguir entrenando e ir a retar a la persona en cuestión. Así que mi manera de verlo es que después de esa famosa guerra final que se va a dar y que creo que es bastante evidente, Zoro irá directamente donde Mihawk y le dirá que le reta, que le desafía, que ahora sí está preparado. Y esto quizás no veamos la pelea entera al 100% porque Oda sabemos que no es que le disfrute demasiado de dibujar peleas, dicho por él, por eso incluyó el GR5 directamente en el manga de One Piece para dibujar peleas de una manera diferente, como digo, esto lo dijo él, y tendremos una escena en la que Zoro es capaz de derrotar a Mihawk, convirtiéndose en el mejor espadachín del mundo, quedando algo muy bonito, muy simbólico y una manera muy fácil de entender que Zoro ha cumplido su sueño, ya que lo más importante del personaje de Zoro es que cumpla el sueño, pero una vez se vaya a enfrentar a Mihawk, la pelea no va a ser tan intrigante porque si estamos en el final de One Piece es bastante obvio que va a ganar. Así que mi manera de ver es que Oda lo va a hacer de esta manera. Si alguien en los comentarios opina diferente con datos del manga, déjamelo en los comentarios. Pasemos al siguiente misterio. Con el siguiente misterio vamos a algo que ya he comentado varias veces en el canal, que es un poco meme del canal, y es que yo siempre digo que la luna en One Piece es muy importante. Yo siempre he comentado que la luna es algo que Oda lleva varios años, que nos está enseñando, que nos está metiendo ciertas curiosidades y que en algún momento pues pienso que los sombreros de paja van a ir a la luna. Pero aquí no te voy a hablar de si los sombreros de paja van a ir a la luna o no, eso ya es otra cosa. Te voy a hablar del misterio principal, de
¿Qué pasa con la luna? ¿Qué importancia tiene la luna en One Piece? Alguno quizás le voy a pillar muy desprevenido, no va a entender de qué estoy hablando, pues os voy a dar varios datos del manga. Lo primero de todo es que tenemos una miniserie completa del viaje de Enel. Enel, para la sorpresa de mucha gente que no lo sabrá, no murió después de Skypiea. Él tiene una mini historia en la que con el Arca Maxim viaja a la luna, donde él la llama Fairy Bird, y llega allí a la luna, se encuentra una especie de alienígenas, resucita un ejército de robots que habían ido allí porque había muerto la persona que los fabricó, porque se había atragantado con un Kiridango mientras estaba viendo la luna y vio una explosión. Sí, esto es una broma, pero es así tal cual. Y Enel, cuando llega a la luna, los encuentra, los resucita con la electricidad y llega y encuentra dos murales muy interesantes que son ciertamente similares a lo que vimos en Elbaf, y luego encuentra también una especie de ciudadela en la que activa su energía y genera un montón de robots, que curiosamente los robots que tenemos en la luna son exactamente iguales que los que os he comentado que vienen de la Tierra, exactamente iguales. Y al final de la mini historia vemos a Enel, que es líder de ese ejército de soldados, que tienen una lanza bastante similar a la que podría tener Nika. Y por si esto fuera poco, tenemos múltiples paneles de personajes importantes con la luna. El más conocido es el del Gear 5 de Luffy junto con la luna, que ya sabéis que esto pues obviamente no lo ponen por poner. Luego tenemos a toda la raza Mink, que curiosamente desarrollan el 100% de su poder y desarrollan una transformación completamente loca cuando miran a la luna, que está en luna llena, otra vez más que se mete a la luna. Y así podría ir sacando pequeños detalles de Oda con la luna, que hay bastantes en One Piece. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué quiere hacer Oda? Bien, pues para mí es bastante sencillo, y es que no me voy a poner a explicar de manera hiper detallada qué importancia tiene la luna, explicándolo todo demasiado en detalle, porque creo que me extendería demasiado y acabaría tocando otros temas que sería necesario tocar, pero que se irían un poco más de la luna. Y yo lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla, más resumida, y que todo el mundo que esté escuchando esto que me entienda perfectamente. Creo que la luna es muy importante, sobre todo para el siglo vacío, y puede ser que más atrás. Y cuando hablo de más atrás me refiero a, por ejemplo, 1000 años atrás, lo que sería, por ejemplo, el primer mundo del mural de Elbaf. A lo que voy con todo esto es que esa civilización que encontró Enel no está puesta ahí por azar. Oda no se molestó mientras estaba haciendo los arcos de Enies Lobby y Water 7, que es cuando transcurre esta mini historia, en mandar a Enel a la luna porque se aburriera y llevarlo ahí para que encuentre una civilización, unos aliens, unos robots, y encima que esos robots ya hayan sido replicados en la Tierra. Es algo bastante complicado, bastante curioso y demasiado pensado como para hacerlo por hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que llega allí, encuentra dos murales que ya nos explicaban un poco de la historia, y nos encontramos unas ruinas con una civilización, una ciudadela o como queréis llamarlo, que hay robots allí que Enel es capaz de activar con su fruta y que es muy curioso y muy interesante también. Entonces, como digo, para mí la respuesta sencilla es que viene probablemente de antes del siglo vacío, puede ser que venga de hace 800 años, pero viéndolo del primer mundo de Elbaf y viendo que hay varias construcciones, como por ejemplo el Palacio de Alubarna, que tiene 5000 años, pues creo que tiene bastante sentido, creo que es algo bastante lógico de pensar que esas ruinas que tenemos en la luna vienen, pues por ejemplo, de hace 1000 años, 4000, pero de una fecha que no somos capaces de vislumbrar, de la cual todavía no hemos tenido información más que el mural y 4 detalles tontos que hayamos tenido, porque es cierto que en Skypiea se nos enseñó muchas cosas, que eso, el personaje de Enel va a ser clave, el por qué él ha ido a la luna, porque esto es importante. Enel no ha ido a la luna por ir, me refiero, no ha acabado allí por un accidente, él construyó el Arca Maxim, que es una nave espacial en su totalidad, porque literalmente ha ido al espacio, porque la vio en algún lado, porque supo cómo hacerlo. Entonces, ¿de dónde sacó esta información? Eso es importante, eso nos lo tienen que contar. ¿Por qué ha ido Enel a la luna? ¿Por qué no ha ido otro personaje? ¿Por qué ha ido un personaje tan curioso y tan importante como Enel, que se autopercibía como un dios, se autodenominaba como un dios? Un personaje que le dio igual destruir todo Skypiea simplemente por ir a la luna, por ir a Fairy Bird, algo que un dios como él sentía que tenía que ir ahí, era la tierra prometida. ¿Por qué? ¿De dónde sacó esta información? Esto es muy importante. ¿Por qué un personaje como Enel de las Islas del Cielo? ¿Por qué no hemos vuelto a tocar el tema de las Islas del Cielo en One Piece? ¿Será que lo tocaremos después de Elbaf? Yo creo sinceramente que sí. De hecho, el regreso de Enel es inminente en One Piece. No sé cuánto puede tardar, en periodo de One Piece 2 años tampoco es tanto, pero ya os digo que tampoco queda mucho para que vuelva Enel. Y como digo, me podría poner a desarrollar mi teoría de qué creo que es la ciudadela, los aliens, la luna y todo esto, pero eso ya sería, como digo, irnos a explicar todo el siglo vacío y todo lo anterior, explicar el primer mundo y explicar mi teoría
acerca de eso. Yo lo único que quiero decir con esto es que la luna es muy importante en One Piece, que la tengáis en la cabeza y que el misterio de la luna, como digo, viene de mucho más atrás de lo que nosotros tengamos información suficiente como para poder desarrollar algo lógico, y que esa luna fue la primera piedra de Oda para empezar a construir la historia antigua de One Piece y fue simplemente como un marcador de decir, cuando estemos en el final de la obra, recordad que he puesto este punto rojo aquí y vais a ver que este punto rojo es muy importante para ir por otro camino que nos va a llevar a resolver todos los misterios de One Piece de cosas que no somos capaces de desarrollar y sacar información a día de hoy. Así que esto es lo que pienso de todo el misterio de la luna en One Piece. Déjame en comentarios si tienes alguna idea y pasemos al siguiente misterio. Vamos ahora con algo muy curioso, algo que divide un poco a la comunidad y un misterio bastante interesante porque creo que es algo que va incluso más fuera de la obra que dentro de la obra, pero que también obviamente va a tener muchas repercusiones en la obra, y es, ¿Luffy tendrá un Year 6, una nueva marca o una nueva transformación? Esto es muy importante. Bien, como digo, esto ha dividido a la comunidad, hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no, y el misterio va en básicamente ¿qué va a hacer Oda? Bien, yo esto lo he comentado alguna vez, voy a intentar explicarme un poco mejor, voy a intentar desarrollar un poco más la respuesta, y es que para mí es bastante evidente que sí va a haber o una sexta marcha, o una variación de la quinta, o un perfeccionamiento de la quinta, pero que va a haber algo diferente, algo probablemente que visualmente lo cambie, algo que no sea el Luffy con el aspecto que tenemos a día de hoy, sino que sea algo extra, una cosa más, una marcha más, por así decirlo. Alguno va a pensar, oye, ¿por qué si se supone que la quinta marcha, el Gear 5, es simplemente la fruta despertada, el poder máximo de Nika, es lo máximo que hemos visto? ¿Por qué? No tiene sentido. Y totalmente de acuerdo con esta gente, entiendo que desde un punto de vista, desde la obra, pues puedas decir, no tiene lógica que vaya más allá del despertar de la fruta, es lo máximo que conocemos. Y creo que aquí está el concepto importante para que Oda juegue con nosotros, lo que conocemos. Y eso es muy importante porque Oda, como digo, pues nos da la información que quiere de la manera que quiere. Lo del despertar de las frutas, hasta que se mencionó en One Piece, pues parecía simplemente como un rumor, como una teoría o algo un poco loco, y parecía pues como que tenías las frutas, tenías más poder, menos y ya. Pero cuando se empezó a hablar del despertar, de una forma nueva de llevarlo, todo el mundo se volvió loco y ya nos cambió la manera de ver todas las frutas, simplemente con una palabra, simplemente con una demostración del poder de lo que era capaz el despertar. Entonces, ¿quién te dice a ti que Oda no va a sacar una cosa nueva para hacer que esa fruta pueda llegar y que sea un algo que no puede llegar casi nadie porque llegan solo las frutas mitológicas, por ejemplo, por explicarlo así? Yo sé que muchos vais a decir que esto simplemente es una teoría y que no estoy basándome en nada. Bien, pues me voy a basar en lo más importante de todo, y es que One Piece es un manga. Quiero decir, a fecha de hoy que estoy grabando esto es el día 28 de julio del 2025. A One Piece le quedan como muy poco 5 años y yo creo que le van a quedar más, yo creo que le quedan 7, 8 o los que sea, pero bueno, que le queda bastantes años. El Gear 5 en el manga apareció exactamente el 28 de marzo del 2022, es decir, que van prácticamente ya 3 años y medio. ¿Vosotros creéis que de aquí al final de One Piece, que haría un total de 8 años, porque pongamos como que mínimo son 5, terminaría en 2030, del 2022 al 2030 van 8 años, ¿creéis que en 8 años, en la batalla final épica que tendrá contra Imu, Barba Negra o quien creáis vosotros, yo creo que Barba Negra, ya lo llevo diciendo muchos años, ¿creéis que no va a tener Luffy una nueva transformación? ¿Creéis que no va a tener una nueva forma? Yo lo veo muy difícil, porque como digo, es un manga, y me da igual que sea One Piece, que sea el manga más vendido de la historia, todos siguen las mismas normas y todos tienen unas cosas que hacer. Obviamente, de cara al espectador es muy importante que en la batalla final te lleves una sorpresa, que tengas el típico momento de Goku Super Saiyan, de Gohan Super Saiyan 2, de Goku Super Saiyan 3, el típico momento de todos los mangas en los que el protagonista de repente se transforma. En la batalla final que hace más falta y que es capaz de derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque con Kaido ya pasó. Con Kaido, que es la batalla más importante que ha tenido Luffy, ¿qué pasó? Pues que de repente se transformó y fue capaz de derrotar a Kaido. Entonces, algo muy parecido va a pasar con Barba Negra, Imu o con quien sea el villano final. Y ya más allá de todo esto me refiero, no va a estar ni de broma 7, 8, 9, 10 años con la misma transformación y no va a desarrollar una nueva, porque una nueva transformación es igual a mucho dinero. Fácil y sencillo. La quinta marcha ha dado muchísimo dinero por sí sola. Figuras, pósters, escenas, decorados, todo el marketing que se pueda sacar en relación a la quinta marcha es igual a dinero. Saca una nueva generación cada tantos años. ¿Por qué?
porque cada vez que sacan 100, 150 Pokémon nuevos, venden más peluches, venden más camisetas, venden más todo. Son cosas nuevas que la gente quiere ver y que la gente tiene ganas de tener, porque alguno te gusta, porque otro no te gusta, y genera comentarios, genera cosas. Y Pokémon algo de marketing y hacer dinero sabe. Hacer buenos juegos últimamente no, la verdad, los sinvergüenzas. Pero a lo que voy es eso mismo, la cantidad de dinero que se sacaría con una nueva marcha es tan evidente que tiene que suceder en el arco final. Y yo sé que muchos vais a decir, no, Oda ya tiene mucho dinero, Oda no se mueve por el dinero. Totalmente de acuerdo que Oda no necesita hacer eso por dinero, y Oda, si quisiera dinero, haría muchas otras cosas que le darían más dinero. Pero Oda también tiene otras responsabilidades, ya que está bajo el mando de ciertas personas como la revista Weekly Shonen Jump, que es donde se publica el manga de One Piece. Esa revista, digamos que no está pasando por su mejor momento, llevan varios mangas nuevos que van cancelando y lo que sostiene la revista es prácticamente One Piece, por lo cual lo que van a intentar con One Piece es sacarle el máximo jugo posible, y esta gente y muchos otros van a presionar a Oda para que meta una nueva transformación, porque le irán diciendo según se acerque la saga final, oye, Luffy ya tendría que tener otra transformación, ¿no? Oye, Luffy debe dar otra forma. Oye, me parece a mí bastante evidente y bastante lógico que esto va a pasar. Y si no, os pongo el ejemplo de la cuarta marcha. Salió la cuarta marcha y Oda, ¿qué hizo? Como seguramente sabía que le quedaba bastante para la quinta, metió el Bonesman, metió el Snakeman y el Tankman, y con eso pues tiró un montón. Cuando salió el Snakeman la gente se volvió loca en el manga, decíamos, ¡buah, increíble! Una nueva forma de Luffy, el Snakeman, ¡qué guapa! Y luego ya en el arco de Wano metió la quinta marcha. No te digo que venga ya la sexta marcha, porque esto ya es algo diferente a lo que es la cuarta, pero ya os digo yo que de aquí al final de One Piece va a haber otra. Como digo, en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis acerca de esto, si pensáis que sí o que si no, dejadmelo en los comentarios con argumentos. Y ahora sí, pasemos al siguiente misterio. Y ahora vayamos con algo muy curioso, porque la comunidad de One Piece respecto a este misterio ha cambiado muchísimo. Ha habido un cambio muy radical. Y vamos a hablar del ojo izquierdo de Zoro. Como sabemos, Zoro tiene un ojo que después del time skip pues lo tiene cerrado, tiene una cicatriz y no lo ha abierto hasta ahora, y hay muchas teorías respecto al ojo, pero muchísimas. La cosa es que cuando salió el ojo de Zoro había, por ejemplo, un 80% de gente que pensaba que lo iba a abrir en algún momento. Esto nada más salió el diseño. Y un 20% que creían que no, que era diseño y ya está. Y conforme han pasado los capítulos, en vez de ser un 80% de gente que cree que lo va a abrir y un 20% que ha pasado a ser un 20% que creen que lo va a abrir y un 80% de que no. Yo estoy en ese 20%, yo creo que va a abrir el ojo. Pero para ser sinceros, el tema de que yo crea que Zoro va a abrir el ojo es simplemente que no me quiero bajar del barco de que lo va a abrir, porque llevo en ese barco desde el principio de que va a abrir el ojo. Entonces tengo que ser realista y ceñirme directamente a los datos. Y es que de manera objetiva es bastante probable que Zoro no abra el ojo. Como digo, yo no me bajo del barco de que lo va a abrir y estoy literalmente en llamas, el barco está hundiéndose y ya estoy que me quemo y que me ahogo. Pero yo del barco no me bajo hasta que Oda termine el manga. Entonces vamos a ver, ¿por qué Zoro no tiene sentido que abra el ojo? Bien, pues muy fácil, nos vamos a ir al arco de Wano. En el arco de Wano, Zoro ha tenido los dos enfrentamientos más difíciles que ha tenido hasta la fecha de hoy de grabación de este vídeo, y es contra King y contra Kaido. Zoro se ha pegado con un Yonkou, con el pirata más fuerte del mundo en ese momento, la criatura más poderosa de los personajes que estaban vivos. Ya sé que Barba Blanca era conocido como el hombre más fuerte del mundo, pero de los que estaban vivos, Kaido era el más poderoso. Se enfrentó a él, aguantó un ataque de Big Mom y de Kaido, le hizo una cicatriz al propio Kaido. Luego, con no sé cuántos huesos rotos, se enfrentó con King y le ganó también. De hecho, incluso como que vio a la parca y se le apareció, y esto no sé en qué ha quedado. Y en ningún momento, después de todas estas hazañas que me volvieron completamente loco como fan de Zoro que soy, y deberíais ser todos, no solo no abrió el ojo, sino que no hizo ni un amago, ni un comentario, nada de nada. Como si no hubiera absolutamente nada con el ojo, que es lo más probable, la verdad. Entonces vamos a ver, yo, como os digo, tengo la esperanza de que llegue la guerra final, que llegue un enfrentamiento contra Mihawk o lo que sea, y que Zoro abra el ojo y que de repente sea súper fuerte y que de repente tenga ahí algo increíble y que sea un pacto con un demonio que ha sellado él, que es un poco la idea que yo tengo, que se haya sellado el ojo y ya. Y es que hay varios personajes en el mundo de One Piece que tienen una cicatriz pero tienen el ojo abierto. Sabo, Rayleigh, Shanks también. Hay varios personajes que tenemos que tienen el ojo abierto con una cicatriz, y Zoro pues podría ser uno de ellos también. Pero claro, esos datos y estas teorías se van un poco al traste cuando te pones a pensar lo que he dicho, que si en el arco de Wano tuvo dos enfrentamientos de nivel top mundial, del primer comandante más poderoso de todos, que seguramente era King, y del pirata más fuerte de todos en ese momento, que era Kaido, y en ningún momento, como digo, no es que no abriera el ojo, es que no hizo ni el amago, pues es un poco preocupante, y tú lo miras y dices, bueno, pues no tiene pinta de que lo vaya a abrir. Entonces, como digo, me estoy ciñendo a los datos y me estoy ciñendo a las cosas del manga, que ya os dije que la idea del vídeo es resolver los misterios
misterio conforme a las cosas del manga y conforme a lo más cercano al canon que tenemos. Y lo más cercano al canon que tengo es pues un Zoro que no ha dicho en ningún momento nada y que ni siquiera ha hecho el amago. Entonces no puedo tirar de nada, gente. Me encantaría deciros que tengo 1000 argumentos para pensar que sí, y algunas cosas tengo, pero siendo objetivo pues tengo que ser un poco negazo y decir, gente, probablemente Zoro no abre el ojo. Ahora, repito, yo no me bajo del barco. Si estás a favor de que Zoro va a abrir el ojo porque prefieres quemarte con el barco antes que tirarte como una rata, déjamelo en los comentarios, y si piensas que Zoro no lo va a abrir, pues también, cualquier cosa en los comentarios. Siguiente misterio. Y ahora vamos con el misterio que, a mi opinión, es el más interesante de todo el vídeo. De verdad, creo que este es muy interesante y va a haber bastantes opiniones curiosas en los comentarios y bastante gente, supongo yo, que no solo va a tener ideas diferentes, sino que va a tener también ideas complementarias a mi idea. Y es que el misterio principal es: ¿qué son las armas ancestrales? Y cuando digo que son, no me refiero a Shirahoshi es Poseidón, entonces eso es Poseidón, ¿no? Shirahoshi, no, me refiero en concepto. No me estoy refiriendo si Plutón es un barco, si Urano es el arma de Lulusia, no, me estoy refiriendo en conjunto. ¿Qué son? ¿Para qué fueron creadas? Eso me refiero, es decir, el conjunto, ¿para qué sirven? Pueden servir como armas y por eso se llaman armas ancestrales, obviamente que sí, pero un cuchillo de cocina sirve para cocinar y también sirve para hacerle daño a alguien, entonces esa explicación a mí no me vale. A lo que voy es justamente lo que os estoy diciendo. ¿Con qué propósito fueron creadas las armas ancestrales? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Y es que aquí me voy a mojar bastante porque obviamente no sabemos qué son, en el sentido de no hemos visto a Plutón, no hemos visto a Urano, no tenemos confirmación de nada, lo más cercano que tenemos es Poseidón. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Para qué sí? Bien, como digo, hay mucha gente que piensa que simplemente son armas, porque son denominadas como armas ancestrales, todos los personajes las han nombrado exactamente igual, armas ancestrales, y pues hemos visto que sirve pues para hacer daño. El Urano pues podría ser el arma de Lulusia, luego Plutón sirve para eliminar islas de un disparo, Poseidón también tiene a los reyes marinos, que son un arma muy poderosa, pero yo voy un poco más allá, y es que creo que esto no es así. Esto es algo parecido a lo que he comentado con las frutas, y es que yo con las frutas he comentado que no necesariamente son armas, sino que están hechas para otra cosa, que es un poco la teoría que tengo de las frutas, pero que la gente, los humanos, lo utilizaron como armas porque así es la naturaleza humana, que cualquier cosa que se pueda utilizar como arma, pues se va a acabar utilizando como arma, y si esto se hace con una destrucción muy grande o con un poder muy grande, pues se va a catalogar eso como arma. Y creo que con las armas ancestrales puede pasar lo mismo. Creo yo que las armas ancestrales quizás, por ejemplo, voy a poneros el ejemplo de Poseidón, no fue hecha como un arma, no sé ni si decir creada porque no sé el origen, pero no era un arma. Su uso principal no es ser un arma, me refiero, tú ves a Shirahoshi y ves que es capaz de controlar a los reyes marinos, y fijaros qué es lo primero que vimos que hizo con este poder: detener el arca Noa, de destruir la isla Gyojin, algo bueno, algo de salvarlo. Entonces, ¿por qué esto es un arma? Me refiero, si es un arma debería ser para defenderte, para hacer daño y simplemente esto, pero lo que hizo fue defenderse, lo utilizó para otra cosa. Entonces ya nos enseñaron que las armas ancestrales no solo sirven como armas, no solo sirven para defenderse, hacer daño, sino que pueden cumplir otras funciones, y esto es la primera vez que vemos un arma ancestral en acción. Entonces, ¿cuál es la función exacta de las tres armas? Obviamente no lo sé, pero creo que es algo que en el Reino Antiguo, o puede que antes de los 800 años, como digo y como he dicho antes, esos 3000 años, 5000, los que sea del primer mundo, esas cosas que conocemos como armas, en un primer momento no lo eran, simplemente eran cosas que existían o fueron creadas y que cumplían cada una labor diferente. Por ejemplo, una persona que era capaz de manipular a los reyes marinos podría utilizarlo para proteger barcos, poniendo un rey marino a cada lado del barco para guiarle hasta la isla Gyojin. De esta manera no sufrirían daños o ataques como pudieron ser el Kraken o los otros peces, como vimos cuando bajaron los sombreros de paja. Podrían utilizarlos para proteger, podrían utilizarlos para 1000 cosas que no se nos ocurren. El barco de Plutón, que se nos ha dicho que era muy grande y que servía para eliminar islas de un disparo, aparte de que ese dato lo menciona Crocodile como una especie de rumor y no sabemos ni si es verdad, podría servir simplemente para eliminar rocas que estuvieran a la deriva y que pudieran chocar contra alguna isla, o incluso rocas que dificultaran la navegación de la gente. No necesariamente para eliminar islas con personas dentro, sino que tuviera una función. Incluso puede que lo del disparo fuera mentira y que simplemente fuera un barco muy grande para transportar gente. Con Urano, si suponemos que es una cosa voladora porque no se nos ha dicho que sea lo de Lulusia, lo he repetido 1000 veces, pues podría ser simplemente para desplazarse más rápido por los sitios y ya está, y que no fuera tanto un arma.
Pero como digo, esas cosas se podrían utilizar como armas. El mismo ejemplo que os he puesto antes, el del cuchillo de cocina. Yo puedo utilizar un cuchillo de cocina y hacerme unas pechugas de pollo increíbles cortándolas. También puedo usar el cuchillo de cocina para hacerle daño a alguien. Pero no necesariamente ese cuchillo es un arma, simplemente es un cuchillo de cocina. Pero ¿qué pasa en One Piece? Que si eso ocurrió hace, por ejemplo, 3000 años o 800 años y se utilizaron esas cosas tan poderosas, pues se catalogarían como armas. Porque si tú ves como alguien es capaz de manipular a los reyes marinos para causar desastres, pues dirías que es un arma, que está utilizando un arma y que esa persona es un arma. O incluso voy más allá, puede ser que estas cosas ni hayan ocurrido y que las personas que gobernaban en el gobierno mundial las catalogara de armas y que se instaurara este nombre, que no fueran llamadas armas ancestrales, sino que simplemente los llamaran así. Como por ejemplo hemos visto que el libro de Bragman de Louis Arnott fue catalogado como un libro de ficción, cuando realmente es un diario que narraba lo de los gigantes y la gente lee ese libro y piensa que los gigantes son ficticios, que son mentira, cuando realmente, como digo, es un diario de Louis Arnott que conoció a esos gigantes. Simplemente el gobierno pues manipula la información y la da como quiere, haciendo referencia al discurso de Doflamingo donde decía que los que ganan tienen el poder, que los que ganan son los buenos, y es que así funciona todo. Cuando tú ganas eres capaz de decir qué cosas son buenas o que son malas porque ganas tú y tú también eres el que escribe la historia. Entonces si el gobierno mundial o quien sea dijo que esas cosas eran armas, que obviamente por el poder que tienen pueden parecerlo, pues serían así. Pues algo parecido es lo que pienso yo con las frutas del diablo, más o menos. Entonces, mi opinión de las armas ancestrales es que en un principio pues no eran armas, que se puede utilizar así, obviamente que sí, cualquier cosa se puede utilizar como un arma. Un piano sirve para tocar música y es maravilloso, pero si se lo tiro a alguien en la cabeza pues será un arma. Entonces esta es mi opinión de las armas ancestrales y para qué fueron creadas originalmente. Si alguien piensa algo diferente y tiene algunos argumentos del manga que dejarme, dejádmelo en los comentarios porque ya sabéis que os voy a leer como siempre. Y también dejadme en los comentarios si tenéis algún misterio de One Piece que queréis que resuelva en la siguiente edición. Ahora sí, si te gustó el vídeo ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más y mandar un saludo enorme al mejor youtuber más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.